Iniciamos la clase con Pre-2 entonces, ¿ya? Colegio Británico. Vamos a comenzar, muchachos, con lo que es la organización económica del virreinato. Parte 1, que ya en gran parte lo tenemos en diapositivas, pero desde aquí va a comenzar esta unidad. Así que muy atentos a todo esto, muy atentos. A ver, ya, muy atentos. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Primero debemos recordar, porque esto sí lo hicimos, debemos recordar los principios económicos, los principios de la economía virreinal, principios económicos de la economía virreinal, ¿no? Del periodo colonial. Recuerda que el primero se llama mercantilismo, que no es otra cosa más que la acumulación de metales preciosos. Esto está aquí, basado en la obtención de metales preciosos. Ese es el primer principio, recuérdalo. Monopolio y exclusivismo. Esto se explicó diciendo lo siguiente. Monopolio. Solo España podía comerciar con sus colonias. Nadie más. Nadie más. Eso es monopolio. No permites que otros reinos puedan comerciar con el virreinato. No permites que otros. ¿Ok? ¿Y exclusivismo qué quiere decir? España tenía la exclusividad con los puertos de América. O sea, había puertos exclusivos para el desarrollo del comercio. Exclusivos para el desarrollo del comercio. ¿Está bien? Exclusivos para el desarrollo del comercio. O sea, no podías comerciar por cualquier puerto, sino por puertos exclusivos. Callao, Panamá, ¿no? Portobelo, Veracruz, Cartagena y Sevilla y Cádiz. Se acabó. En América solamente era Veracruz, Panamá, Portobelo, Callao, los 4 nada más. ¿Ok? Y Cartagena, por donde llegaban los esclavos. No, los 5. Así que esos eran los puertos exclusivos. Si la mercadería llegaba, entraba por otro puerto, eso se llamaba contrabando. Eso se llamaba contrabando, simple. Nada más. ¿Está bien? Siguiente principio. El siguiente principio es el llamado intervencionismo. Intervenir. Intervencionismo. Ese es. España intervenía en todas las decisiones económicas y de producción. España determinaba los productos, las cantidades que se debían producir en el virreinato. O sea, España manejaba todo, pues. España decidía por el Perú. El Perú no tenía esa libertad para poder producir lo que quisiera en la cantidad de que quisiera. No. España determinaba qué vas a producir y cuánto vas a producir. España controlaba eso. Entonces, ¿cómo se llama todo esto que he puesto de amarillo? Los principios económicos. Los principios económicos. Listo. A ver, ¿qué más voy a tener acá? El trabajo y la fuerza laboral. O sea, es cómo se utiliza la mano de obra. Cómo se utiliza la mano de obra. La primera forma, cómo se utiliza la mano de obra, es mediante la encomienda. Mediante la encomienda. La encomienda es cuando a ti, indígena, te ponen bajo el mando de un español. El español es el encomendero, tú eres el encomendado. Él supuestamente tiene que culturizarte y tú tienes que trabajar para él. ¿Ok? Esa es la idea, por si acaso. Es el permiso que te da España para que puedas utilizar esa mano de obra indígena, por si acaso. ¿Ya? Así que esa es una forma de trabajo inicial, la encomienda. ¿Ya? La encomienda. Ya no te vayas a olvidar. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? A ver.
¿Cuál es la fuerza laboral? O sea, ¿quiénes trabajaban en sí físicamente en el llamado virreinato? ¿No? Los esclavos negros fueron empleados fundamentalmente en los sistemas de plantación y en menor medida en los lavaderos de oro. Fueron requeridos para el servicio doméstico, donde además le otorgaban prestigio social a sus amos. O sea, los esclavos negros. Y los indígenas representaron el sostén de la economía colonial, o sea, son los más importantes. ¿Por qué? Porque sostienen la economía colonial, son súbditos de la corona española y además hombres libres. Eso es, hombres libres. Entonces, toda esa característica tienen. Toda esa característica. Sostienen la economía colonial, legalmente son súbditos, o sea, están por debajo de la corona española, y son hombres libres. ¿Ok? Como es súbdito de la corona española, paga un tributo. Paga un tributo. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Dentro del grupo indígena, y esto lo vimos en aspecto social, dentro del grupo indígena, ahí dice, indios mitayos. Fácil, los que van a la mita. Simple, pues, los que van a la mita. Indios mingados, los que trabajan para obtener un salario doble. Y los pongos o yanaconas, tú guíate por yanaconas nada más. ¿Por qué? Sirvientes. Sirvientes, siervos. Listo. ¿Cuál es la forma de trabajo más común después de la encomienda? Porque la primera fue la encomienda, la mita. Este era de carácter, ¿qué cosa? Obligatorio y fue legalizado por el virrey Francisco de Toledo. Legalizado por el virrey Francisco de Toledo. Tenían que obligadamente prestar servicio al Estado español. Mira, fue obligatorio para los indios que viven en las reducciones o pueblos de indios, ¿no? Se eximió de ella a los yanaconas, o sea, los yanaconas no iban, y lo hacían todos los hombres entre 18 y 50 años. Había mita obrajera en los obrajes, rural en las haciendas, de tambo en las posadas, de plaza de hecho que en las plazas o construcciones estatales. Mita minera, que era la más perjudicial de todas. La mita minera. La más perjudicial de todas y que mató a muchísima gente, la mita minera. Más que todas las demás juntas. Más que todas las demás juntas. Mató a los indígenas de manera indiscriminada. ¿Ya? ¿Qué más? Tipos de tierra. Tipos de tierra. A ver, la tierra en el virreinato, ¿ya? Tenía ciertos nombres, por ejemplo, ¿no? En un principio todas las tierras del Nuevo Mundo fueron consideradas como regalías o propiedad de la corona española. De hecho, pues si ellos llegaron a invadir, ellos se creían dueños. Sin embargo, en la época colonial estuvo marcada por la aparición de grandes haciendas o latifundios. Su origen no está en las encomiendas, las cuales no daban derecho sobre la tierra. Pudo formarse a partir de las tierras que el rey cedía a particulares, lo cual era llamado merced de tierras. A ver. Primer punto. El rey te cedía tierras que habían acá en América. ¿Cómo se llamaba esa cesión, esa entrega de tierras que te daba el rey? Ahí lo dice, merced de tierras. Ahora, cuando un español se agarraba unas tierras y las legalizaba a su favor, eso se llamaba, por si acaso, composición de tierras. Repito y recalco, si el rey te las entrega, se llama merced de tierras. Si tú te quedas en ese lugar, te posesionas de esa tierra y legalizas la propiedad, se llama composición de tierras. Punto. Nada más. Ya, esto déjalo ahí. Nada más. Lo que quiero que sepas es lo resaltado como ya te vengo diciendo.
Actividades económicas. La actividad económica más importante de lejos es la minería. De lejos es la minería. Ahí está. La minería es la principal actividad económica. Y no te olvides que la principal mina de extracción de plata fue ¿qué cosa? Ya lo sabes también. Potosí. ¿Ok? Potosí. Así que en eso ni que hablar. Potosí. ¿Ya? Minería, mina de Potosí. Trabajadores en la mina. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba la explotación? Mita minera. Pero, por si acaso, hay unas formas especiales, vamos a ponerlos así. Hay indios guarache, que eran los indios que trabajaban en 2 turnos, indios de faltriquera. Son los que pagaban para no ir a trabajar en la mina. ¿Ok? Guarache y faltriquera. Son los 2. ¿Ya? Por si acaso. Sistema de purificación del metal. Guaira. ¿Qué es Guaira? Guaira es un horno, punto. Es un horno para metales. Horno para metales. Y amalgama, ¿qué cosa es? Es una técnica con la cual, tras el uso del mercurio, se logra purificar la plata. Dice acá, utilizada en México, luego en el Perú. Consiste en la separación de la plata a través del sodio mercurio. El mercurio absorbe la plata siempre y cuando ésta se encuentre en estado de polvo o harina. Esta acción daba como resultado la amalgamación. Luego se separaba el azogue, o sea el mercurio, y quedaba la plata pura de alta ley. O sea, ¿para qué me sirve la amalgama? Me sirve para purificar la plata. Si purificas la plata es de mejor calidad. Si es de mejor calidad, vale más. ¿Qué cosa es eso? Amalgama. ¿Qué es una guaira? Horno. Horno. ¿Entiendes? La amalgama es el sistema por el cual consigues plata más pura. Así es. Listo. Acá te habla de los esplendores de Potosí, o sea, cómo era Potosí, ¿no? Cerro Rico, cómo es que logró tanta riqueza, pero algo raro ocurre, ¿no? Potosí logra riqueza impresionante y hasta ahora ese pueblo es pobre. ¿Ok? Y aquí, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto lo podemos ir completando también, ¿ya? De la siguiente manera. Me habla de los principios y esto estaba en la parte inicial. Entonces, ¿yo qué puedo poner acá? Principios. Monopolio. Las colonias solo comercian con España. ¿Qué pongo, profe? Monopolio. Las colonias solo comercian con España. ¿Ok? Monopolio. Las colonias solo comercian con España. Mercantilismo. Mercantilismo. Acumulación de metales preciosos. Mercantilismo. Acumulación de metales preciosos. Mercantilismo. Acumulación de metales preciosos. Aquí. Exclusivismo. Puertos exclusivos para el comercio. Exclusivismo. Puertos exclusivos para el comercio. Ya está ya. Así que eso debe estar automáticamente lleno, completo ya. Si yo te lo pido de acá un momento con la fotografía respectiva, ya debe estar lleno. Lo que estoy haciendo es confirmar lo que debe estar ahí. Profe, pero hay otro principio. Sí, pero hemos escogido 3 nada más. Hemos escogido 3 de los 4 que están presentes. ¿Por qué razón crees que la minería representó la actividad más importante de la sociedad virreinal y no la agricultura, que a la llegada de los españoles se encontraba muy desarrollada? ¿Por qué la minería y no la agricultura? Fácil, pues. El español con qué pensamiento, con qué idea llegaba, qué ambicionaba, creo que todos ustedes lo saben, ¿no? Ambicionaba apoderarse de la mayor cantidad de metales preciosos. Por lógica, va a preferir la minería que la agricultura, ¿no? Ok, va a preferir la minería que la agricultura. La minería, actividad extractiva, a la agricultura, actividad productiva.
Así es. Esa es la razón. ¿A quiénes se le llamaba indio de Faltriquera? Uy, indio de Faltriquera. No me acuerdo, profe. Entonces, ¿qué hago? Si no recuerdas, simplemente aquí, mírame. Indios que podían librarse de la mita a cambio de un pago o compensación. O sea, yo vuelvo por acá y dice, indios de Faltriquera son los indígenas que pagan para no ir a trabajar a la mita minera. ¿Cómo? Son los indios indígenas que pagan para no ir a trabajar a la mita minera. Son los indios que pagan para no ir a trabajar a la mita minera. Son los indios que pagan para no ir a trabajar a la mita minera. Listo, ¿ya ves? Ya está ya. Listo, eso es lo que hay. ¿Bien? Eso es lo que tenemos. Ahora, sigamos. ¿Qué opinión te merece la mita? Creo que una opinión ya ese es tuyo, pues. Yo solamente te diré qué es la mita. La mita es el trabajo obligatorio que realizaban los indígenas a favor de los españoles, ya sea en las minas, mita minera, en los obrajes, mita obrajera, y así hay varias mitas de plaza, de tambo, como lo ves en el libro más arriba. Pero esa es una opinión, ese es tuyo. No te olvides, si te pido de acá al rato esto, ya tiene que estar completo. Teniendo en cuenta la lectura Esplendores de Potosí, el ciclo de la plata, responda lo siguiente. ¿Cuál es eso, profesor? Aquí está. Entonces, ya hemos mencionado que toda lectura que venga en el libro tiene que realizarlo el estudiante sin problemas. Entonces, esto de aquí, la A, la B y la C, ya debe estar resuelto por tu persona. Ya debe estar resuelto. Si acá 10 minutos antes de terminar la clase, pido la fotografía correspondiente o que me lo muestres vivo, con cámara, debe estar completo sin ningún problema. ¿Ok? Es una lectura bastante fácil, así que no debería haber problema. Pero sigamos. Ya la tarea domiciliaria, no te dejé tarea por el hecho de que teníamos el examen, ¿ya? Y viene esto de acá, pero venía esto de acá, y esto sí lo podemos completar aquí, porque me puede venir en la evaluación próxima. ¿Qué cosa dice acá? Complete el siguiente esquema. Fuerza de trabajo. Esclavos e indígenas, ¿no? Esclavos, ¿ya? ¿Qué puedo colocar? Venidos de África y considerados objetos parlantes. Venidos de África y considerados objetos parlantes. Venidos de África y considerados objetos parlantes. Ya está. Profesor, ¿cómo que objetos parlantes? O sea, el esclavo no es persona. El esclavo es una cosa, un objeto parlante que habla. Así se le consideraba en el virreinato. Y acá, profesor, indígena, el indígena, ¿ya? Indígena, ¿ya? Nativo o aborigen, explotado mediante la encomienda y luego en la mita. Mediante la encomienda y luego en la mita, ya sea mita minera, mita obrajera, mita de plaza, mita de tambo, la que quieras. ¿Cómo, profe? Primero en qué? La encomienda y luego en la mita. La encomienda y luego en la mita. ¿Está bien? Listo. Eso es en cuanto a los indígenas. ¿Ok? Ya, no te vayas a olvidar. En cuanto a los indígenas. Bien, sigamos. Complete las siguientes oraciones. La denominada Armada del Sur fue organizada por, la Armada del Sur van por el Mar del Sur. El Mar del Sur es el Océano Pacífico. ¿Y quién organiza los barcos que están en el Océano Pacífico? Por el Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado. Qué fácil. Ya está. ¿Ok? Listo. En la B.
tal y tal fueron los principales elementos de la mano de obra en la colonia. Ah, qué fácil. Fuerza de trabajo, esclavos indígenas. Esclavos, no, para que salga mejor. Indígenas y esclavos fueron los principales elementos de la mano de obra en la colonia. Ya está, ya. Indígenas y esclavos fueron los principales elementos de la mano de obra. Qué fácil. ¿Ok? ¿Ya? Qué fácil. Siguiente. Fueron tierras agrícolas de mayor extensión ubicadas en la costa. Las haciendas fueron tierras agrícolas de mayor extensión. Las haciendas. Ya está, pues, las haciendas. ¿Es considerado un impuesto municipal? Gabela. G-A-B-E-L-A. Gabela. 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 Merced de tierras. Uy, no me acuerdo. ¿Qué hago? Facilito, hasta el profe me lo ha resaltado aquí. Si no me equivoco, está por aquí, profe, que es la merced de tierras. Merced de tierras, composición de tierras. ¿Qué era merced de tierras? El rey cedía tierras a particulares. ¿Qué voy a colocar acá, profesor? Voy a colocar entonces lo siguiente. La merced de tierras fue la entrega de tierras a particulares por parte del rey. La entrega de tierras a particulares por parte del rey. Listo. Eso es lo que voy a tener. ¿Está bien? Y con eso he completado mi economía 1. La parte de organización económica, parte 2. La primera imagen, mira, ve, monedas. Estas monedas eran fáciles de poder hacer. Pero ¿cuál era el problema? Si tú te atrevías a hacer eso, era un delito contra la corona española, que era lo peor que podía suceder. ¿Me entiendes? 8 reales, macuquina, plata acuñada en Lima entre 1577 y 1588. Plata. Y eso que en esas fechas todavía no era tan abundante la plata como lo va a ser después. ¿Ok? ¿Cómo se llaman esas primeras monedas, profesor? Macuquinas. Así se va a llamar. Macuquinas. Simplemente estaban hechas a golpe de martillo. Nada más. O sea, nada de que con máquina, nada. ¿Y quién las hacía? Facilito, te dije. Casa de la moneda. Acuñar moneda, hacer moneda. ¿Ya? Listo, nada más eso. Ahora sí seguimos. ¿Qué nos trae Economía 2? Nos trae la industria obrajera. ¿Ok? ¿Qué me tienes que saber de acá de la industria obrajera? Me tienes que saber que los obrajes eran centros textiles, centros de producción textil. Cuando eran grandes se llamaba obraje. Cuando era pequeño se llamaba chorrillos. Son centros de producción textil. Cuando son grandes se llaman obrajes. Cuando son pequeños se llaman chorrillos. Por si acaso. Nada más. Profe, pero ahí dice medios obrajes. Sí, pero tú guíate nada más que igual. Igual. Es grande, se llama obraje. Porque mira, ve. 12 telares. ¿No? Chorrillos sí eran más pequeños. Eran de carácter familiar. El comercio. En el comercio vamos a tener, ¿no? Porque tú sabes qué cosa, que tú sabes que había pues comercio de manera tremenda, ¿no? En todo el océano Atlántico, en todo el océano Pacífico, había el comercio. Era una de las actividades principales. Pero tienes que saber que los viajes se realizaban a través de flotas y galeones. ¿Qué son los galeones? Dice acá, salían de Sevilla cargados de productos hacia Portobelo. Portobelo era en Panamá, pero para el lado del Atlántico, lugar donde se efectuaba una feria anual. A ella debían llegar los comerciantes procedentes del Perú. Flotas se dirigían a Veracruz para ahí efectuar las transacciones con los comerciantes de la Nueva España. Nueva España era un virreinato.
Claro que la gente lo conocía comúnmente como Virreinato de México. El comercio se centró fundamentalmente en el abastecimiento de productos destinados al consumo de la sociedad colonial. Entonces, galeones, barcos de guerra que llegan a Portobelo. Flotas, barcos en grupo que llegan a Veracruz. Galeones, Portobelo, flotas, Veracruz. Galeones, barcos de guerra, flotas se refiere a la cantidad de barcos que van. ¿No? Una flota es un grupo. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que saber entonces en cuanto a galeones y flotas. Bien, estas son las rutas que utilizaban. Si te das cuenta, mira, ve, acá que dice Portobelo. Portobelo. ¿Qué dice acá? Flota de Indias, que son los barcos que llegan a Portobelo. De Portobelo pasas a Panamá, caminando, llevando la mercadería en carretas y demás, y de acá salen los barcos que van al Callao. Van al Callao. ¿Me entiendes? Y después ya puedes ir a lo que es Guayaquil, a lo que es Arica, a lo que es Valparaíso. Así funcionaba. O si no, de acá del Callao ibas y dabas la vuelta por el estrecho de Magallanes y llegabas a Buenos Aires. Así también es. Esas son las rutas comerciales. Todas manejadas desde Portobelo y Panamá. Panamá y Portobelo, por si acaso. ¿Está bien? Instituciones comerciales. De esto yo te hablé. Vamos a recordarlo. Si tengo una institución metropolitana de carácter comercial encargada de todo lo económico en relación al virreinato, Casa de Contratación de Sevilla. Se llama de Sevilla porque funcionaba en Sevilla, pero en realidad se llama solo Casa de Contratación porque cuando funcionó en Cádiz se llamó Casa de Contratación de Cádiz. ¿Ok? Registraba las migraciones hacia América, fue una institución educativa en materia náutica, en materia de navegación. Organizaba el sistema de flotas y galeones. Yo te dije que esto era lo más importante. Y en las diapositivas que te entregué, ahí está esto, que es lo que tienes que aprender. Casa de Contratación. Segunda institución, el Tribunal del Consulado. ¿Dónde está el Tribunal del Consulado? Está en el Callao. No está en España, está en el Callao. Institución que agremiaba a todos los mayoristas arraigados en Lima, creada en 1593 por el rey Felipe II, fue establecida en Perú en 1613 y reglamentada en 1619. Cobraban el alcabala, almojarifazgo y avería, Tribunal de Justicia entre los comerciantes, institución financiera, organizaba la Armada del Sur, distribución de mercadería al interior del virreinato. ¿Cuáles son las que tienes que aprender? Estas dos finales. Esas dos que te las mencioné en las diapositivas que te entregué. Agremiaba, juntaba a todos los comerciantes mayoristas y se encargaba de organizar los barcos que cruzan el Océano Pacífico, Mar del Sur. Estas dos, entonces, son las instituciones comerciales más importantes. Y ya dijimos cuál es lo más importante de cada una de ellas. A ver, aparte de estas instituciones, había más que te mencioné también. La Casa de la Moneda, el Tribunal Mayor de Cuentas, las cajas reales, ¿me entiendes? Las cajas reales, la Real Hacienda, que son instituciones también de carácter económico. Pero ¿cuál me tienes que aprender? Son esas dos que ves ahí señaladas de color verde, por si acaso. ¿Está bien? Señaladas de color verde. Bien. ¿Qué más vamos a tener? También piratas y corsarios. Y te dije claramente cuál es la diferencia. ¿Entiendes? Te dije cuál es la diferencia. Si es pirata, roba para sí mismo. Si es corsario, roba para otros. El pirata roba para sí mismo, para él. El corsario roba para otros. ¿Por qué? Porque lo contrataron para robar. El más famoso de todos los piratas que hubo en el tiempo del virreinato está aquí. Sir
Francis Drake, Sir Francis Drake, que llegó al Perú durante el tiempo del virrey Francisco de Toledo y que quiso robar en el puerto del Callao. ¿Ok? En el puerto del Callao. Por eso es que posteriormente se mandará a construir la fortaleza del Real Felipe para defendernos de esos ataques. ¿Ok? El corsario no era para robar, era para los españoles. A ver. El pirata robaba para sí mismo, para él. El corsario robaba para otros que le querían robar a España. Por ejemplo, los ingleses contrataban a corsarios para robarle sus barcos a España. Barcos que estaban llenos de plata, por ejemplo, ¿no? Del metal. Así funcionaba, ¿no? O sea, el corsario roba para otro. A eso se refiere. Y le roba, ¿a quién? Le roba a España, por cierto. Le roba a España. Listo, ya está. Eso es lo que vamos a tener. Eso es lo que vamos a tener. Bien, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener? A ver. Ya, acá está el más famoso, Francis Drake. La agricultura. La verdad que la agricultura fue bastante simple. Bastante simple. ¿Por qué? Porque la prioridad era la minería. Lo prioritario era la minería. La agricultura era de segundo orden, ¿no? La actividad agrícola, columna vertebral de la economía inca, se vio desplazada durante el virreinato por la minería. De hecho, ello se originó por la política mercantilista que regía la economía colonial. Así, la agricultura de tipo europeo se desarrolló en un principio en torno a centros urbanos y posteriormente se fue ampliando a los valles, en lo que se extendió el cultivo de algodón, algo que va a ser novedad por acá, la caña de azúcar, la vid, el olivo y algunos cereales como el trigo y la alfalfa. O sea, son elementos, productos que se comienzan a introducir dentro de nuestro territorio. Pero la agricultura era de segundo orden, no les interesaba mucho. Con las justas para poder comer y ya está, suficiente. Esa es la actividad agrícola. ¿Está bien? Por eso voy a resaltar solamente esta parte de aquí, nada más. Nada más. Listo, ¿ok? Entonces, acá me viene ahora la hacienda pública. ¿Qué es eso, profesor? La hacienda pública es, en este caso, la hacienda pública es, en este caso, una especie de, debes haber escuchado en la actualidad, Ministerio de Economía. Es similar la hacienda pública. ¿Me entiendes? Es similar. La hacienda pública es similar a lo que sería el Ministerio de Economía. Dice, para la monarquía española, captar los recursos de oro o plata americanos a nivel estatal implicaba contar con un buen equipo de burócratas, gente que trabaja para el Estado, y tener una eficiente y organizada hacienda pública que promoviera e hiciera rentable la aventura americana, o sea, que garantizara la ganancia de España. Ese es así de simple, nada más. Garantizara las ganancias de España. ¿Listo? ¿Y cómo garantizas ganancia? Aparte de la minería, porque esta es la hacienda. Lo garantizas mediante los impuestos. Aquí está. Mediante los impuestos. Cobras impuestos. Y aquí está toda la lista de impuestos más importantes. Estos de acá yo ya te he enseñado varios. Quinto real, aplicado a la minería. Tributo indígena, aplicado a indígenas. Alcabala, a la compra y venta, que dijimos que era el IGB, tipo IGB. Almojarifazgo, importación, exportación. Lanzas, esa no te había mencionado. Lanzas, ¿qué dice acá? Impuesto a la compra y venta de títulos de nobleza. O sea, profesor, si yo quería ser noble en el virreinato, podía comprar un título de nobleza, de caballero,
de duque, de conde, ¿podía comprar? Claro que podías comprar. Previo impuesto llamado ¿Y qué pasa si no tenías lanzas. plata, profe? Dime, ¿Y qué pasa si no tenías plata? Y bueno, no podía ser noble, pues, porque no te olvides que eso solamente estaba relacionado con la gente que podía tener plata. Y en este caso, los que tenían plata en ese tiempo eran por lo general los españoles, sí. que eran los que tenían título de nobleza. ¿Y por qué, profe, Pachacute Consima sí tenía plata? Pachacútec no es que tenía plata, Y no era español. pero Pachacútec no tenía plata. Pachacútec en este momento ya no existe en el tiempo del virreinato. Pachacútec ya había muerto. Allá vale. Pachacútec es un inca, no existe en este momento. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, avería. La avería es el impuesto a la mercadería traída en galeones. Esto te expliqué y te dije qué cosa, que era para cuidar la mercadería que viajaba en los barcos. Diezmo era la décima parte a favor de la iglesia. Producción agropecuaria, décima parte de la producción agropecuaria, o sea, de la producción agrícola, a favor de la iglesia. Y la primicia también era a favor de la iglesia, pero era a la producción ganadera. Se decía que la primicia se pagaba entregando a la primera cría de los animales que uno tenía. Y la media nata, impuesto que grababa anualmente a los sueldos de los empleados. Cuando dice grababa, quiere decir que se imponía, no va a grabar de grabación de algo, no, no, grababa es que se imponía anualmente a los sueldos de los empleados, o sea, a la gente que trabaja para el virreinato. Si tú eres autoridad en el virreinato, tú eres autoridad, tú tienes que pagar la media anata. Así es la situación, por si acaso. ¿Está bien? Ok, ya está. Eso es lo que vamos a tener como impuestos. Los demás impuestos están en las diapositivas. Solamente tienes que revisar la última clase de la unidad 7. Listo. Acá viene una lectura de la fortaleza del Real Felipe. Impresionante fortaleza, ¿no? Impresionante, imponente. En ese tiempo no había fuerza aérea, así que tener una fortaleza era lo más, ¿no?, fuerte que podía tener un lugar. Y aquí, para ayudarte a lo que es completar, muy atentos, ¿ah? Y te vaya llenándolo, que no vaya a ser que te pida dentro de los siguientes minutos esto, ¿no? Practiquemos. Explica cuál fue la diferencia entre flotas y galeones. Uy, profe, no me acuerdo. Regreso, simplemente regreso. Y por aquí yo tengo las flotas y galeones. Galeones, flotas. Ahí está. Entonces, ¿qué dice acá? A ver, diferencia. Las flotas eran las que se dirigían directamente a Panamá y los galeones se dirigían a Veracruz. ¿Ok? ¿Ya? De esa manera, por si acaso. ¿Ok? Repito, repito, repito. Si dice flotas, barcos que vienen directamente a Portobelo, en Panamá, y galeones son los que se dirigen a Veracruz, en el virreinato de Nueva España, o México también, ¿no? Flotas, Portobelo en Panamá, galeones, Veracruz en el virreinato de Nueva España o México. ¿Ok? Nueva España o México. Así de simple, por si acaso. ¿Ya está? Seguimos. Esquema. Impuestos. Impuestos.
Alcabala, aplicado a la compra y venta. Aplicado a la compra y venta. Aplicado a la compra y venta. Alcabala, a la compra y venta. ¿Ok? Ya, aplicado a la compra y venta. Diezmo, a favor de la iglesia. A favor de la iglesia. A favor de la iglesia. Lanzas, lanzas, aplicado a los títulos de nobleza. Aplicado a los títulos de nobleza. Aplicado a los títulos de nobleza. Almojarifazgo, aplicado a la importación y exportación. Aplicado a la importación y exportación. Aplicado a la importación y exportación. Tributo, pagado por los indígenas. Pagado por los indígenas. Pagado por los indígenas. Ya está, ya, listo. Nada más. Punto. Siguiente. Define las siguientes palabras y luego ubícalas en el pupiletras. Ya tú las vas a ubicar si está en el pupiletras y acá las vamos a definir. Casa de Sevilla, encargada de la administración económica del virreinato. 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 Me preguntaban, profesor, ¿qué es el tributo? Simplemente es un impuesto pagado por indígenas. Acá tienes que poner pagado por indígenas. Pagado por indígenas. O sea, ¿por qué pagas tributo? Por ser indígena. ¿Y cuál es el fundamento? Eres súbdito del rey de España. Así que tienes que pagar simplemente. ¿Qué pongo, profe? Pagado por indígenas. Casa de Contratación de Sevilla, encargada de la administración económica del virreinato. Tribunal del Consulado. Tribunal del Consulado. Agrupa a los grandes comerciantes del virreinato. 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 Y organiza la Armada del Sur. Y organiza la Armada del Sur. Y organiza la Armada del Sur. ¿Ya? Y organiza la Armada del Sur. ¿Listo? Y organiza la Armada del Sur. Ya está ya. Potosí fue la principal mina de plata del virreinato. Fue la principal mina de plata del virreinato del Perú. Fue la principal mina de plata del virreinato del Perú. Fue la principal mina de plata del virreinato del Perú. ¿Ok? Del virreinato del Perú. Piratas eran los ladrones de mar. Eran los ladrones de mar que robaban para su propio beneficio. Eran los ladrones de mar que robaban para su propio beneficio. Eran los ladrones de mar que robaban para su propio beneficio. Eran los ladrones de mar que robaban para su propio beneficio. Ya está ya. Corsarios. Corsarios. ¿Ok? Corsarios. Corsarios. Eran los ladrones de mar que robaban a nombre de otro país. Eran los ladrones de mar que robaban a nombre de otro país. Eran los ladrones de mar
que robaban a nombre de otro país. ¿Ok? A nombre de otro país. Que robaban a nombre de otro país. ¿Listo? Esos son los corsarios. Robaban a nombre de otro país. ¿Listo? Ya está. A nombre de otro país. Listo. Haciendas. Haciendas eran los latifundios. Los latifundios eran los latifundios que eran los latifundios propiedad de españoles. Propiedad de españoles. Eran los latifundios propiedad de españoles. Esos. Eran los latifundios propiedad de españoles. Latifundio quiere decir tierra grande. ¿Ok? Nicole. Latifundios propiedad de las tierras. Ya está. Propiedad de los españoles, discúlpame. Monopolio. Principio económico. Principio económico. Por el cual las colonias solo comercian con España. Principio económico con el cual las colonias solo comercian con España. Principio económico con el cual las colonias solo comercian con España. No hay más, no puede comerciar con nadie más. ¿Ok? ¿Ya? Por el cual las colonias solamente comercian con España. Profesor, ¿y qué pasa si no hacen caso con eso? A eso se le llama mercadería ilegal o contrabando, pues. Mercadería ilegal o contrabando, así se le llama. Tributo indígena es el tributo, bueno, es el impuesto pagado por todos los indígenas. 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 Ya está ya. ¿Listo? Diezmo. Impuesto a favor de la Iglesia Católica. 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 Abre paréntesis, 10% de la producción agrícola. 10% de la producción agrícola. 10% de la producción agrícola. ¿A qué se refiere eso, profesor? Mira, ve. Tú a la iglesia tú le podías pagar el 10% de tus ingresos, si es que ganabas dinero, pero si tú no tenías dinero y tenías chacras, tú le tenías que entregar el 10% de tu cosecha. Así también se podía pagar el diezmo a favor de la iglesia. Y así la iglesia obtenía recursos como animales, como cosechas, ¿no? Por eso la iglesia no tenía solamente la iglesia, sino hacienda, ¿no? Donde había animales, donde había chacra, donde había productos en sus almacenes, todo eso. El diezmo se podía pagar así, por si acaso, en el virreinato. Listo, listo. Para resolver la tarea domiciliaria tienes que entrar al aula del colegio, al aula virtual del colegio. Ahí en la parte de agenda, ahí ya está, ¿no? Ahí está, ¿no? La tarea, qué es lo que debes entregar. Y llegamos a la organización religiosa del virreinato. La organización religiosa del virreinato significa que la Iglesia Católica llegó con fuerza a las tierras americanas para imponer esta ideología. Esta ideología. ¿Está bien? Acá tenemos al santo mulato más famoso de nuestro país. Creo que sí lo conoces, ¿no? Ahí está con su escobita. Unió al perro pericote y gato. Creo que estamos hablando del mulato San Martincito.
Ahí está. Él es, por si acaso. Por eso le decían el santo de la escoba. A ver. ¿Qué de la escoba, profe? ¿Ah? ¿Por qué de la escoba? Bueno, porque él andaba de esa manera. ¿Y por Andaba qué de esa siempre manera. andaba con su escoba? ¿Cómo? ¿Por qué siempre andaba con su escoba? ¿Para qué sirve la escoba? ¿Para barrer? Muy bien. Por lo tanto, gustaba mucho de mantener las cosas muy limpias y aseadas. Ah, ¿y entonces por qué una vez apareció un ratón, un gato, creo que, y un perro comiendo en un mismo plato? Ah, es que también le ocurrió, o sea, se cuenta que ocurrió esa anécdota a este personaje, ¿no? El santo que unió al perro pericote gato. Pero, profe, el Dime. pericote es cochino. O sea, Eh, no necesariamente. bueno. No te olvides que hay ratones de laboratorio. Ah, vale, vale. Claro. Bien. Muy buenas tus preguntas, Jean-Pierre. Qué bueno. Listo. ¿Qué más tenemos? La iglesia en el virreinato. La iglesia católica tuvo presencia en el Nuevo Mundo desde los primeros días de la invasión. ¿Sabes cómo justificaron los españoles su dominio sobre estas tierras? Dijeron que era gracias a dos santos, a el apóstol Santiago Matamoros y a la Virgen María. Gracias a ellos es que habían logrado dominar a estos indios que eran herejes, ¿ok? Y que estaban fuera de la ley de Dios. O sea, ¿cómo la iglesia justificó el dominio sobre estas tierras? Gracias al apoyo del apóstol Santiago y a la Virgen María. Por eso el apóstol Santiago es sumamente importante en América y tiene el nombre de varios lugares importantes. Por ejemplo, ya en España viene de Santiago de Compostela. En Cuba existe Santiago de Cuba. En América del Sur, Santiago de Chile. En nuestro país, el baile del Santiago. En el norte de nuestro país, el pueblo llamado Santiago de Chuco. Entonces el apóstol está presente en varias partes de América del Sur. En varias partes. ¿Ok? Ellos, como justificaban así la dominación, decían que eran los soldados de Dios. Y que eso lo estaban haciendo con la única finalidad de difundir la religión católica y buscar la salvación. Porque imponer la religión católica era la forma como salvar su alma. Por eso en la parte de aquí dice, el cristianismo militar acrecienta en los soldados españoles la esperanza de la salvación. O sea, piensan que se van a salvar gracias a que van a imponer la religión. Ahora, la iglesia se convirtió en una de las instituciones más poderosas del virreinato. Después del virrey, ¿no? O sea, después de la estructura política, la iglesia era la institución que también agarraba y manejaba muchas cosas acá en el virreinato. Ahora, ¿qué es el regio patronato, profesor? El regio patronato es un permiso que le da el Papa. ¿A quién? Al rey. ¿Para qué? El rey de España tiene un derecho que le brindó la iglesia. ¿Qué cosa? Tiene el derecho de nombrar autoridades religiosas en el virreinato. Ese es el regio patronato. No entiendo, profe. A ver, te explico. Lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene un orden. Y el orden dice lo siguiente. El orden dice lo siguiente. ¿Quién nombra a las autoridades religiosas? El Papa. El Papa. Él es el que nombra a las autoridades religiosas.
el Papa. ¿Me entiendes? Pero en el caso del virreinato del Perú, esto no era así. ¿Quién nombraba al obispo, al arzobispo y a las autoridades religiosas? El rey de España. ¿Quién le había dado ese papel, ese derecho? El Papa de Roma. ¿Y por qué le había dado ese derecho al rey de España? Porque el rey de España con eso se comprometía a difundir la Iglesia Católica en sus tierras. O sea, era una cosa a cambio de la otra, ¿me entiendes? Ya, difundo tu religión, ¿ah? Ya, ok, papá, difundo tu religión, pero déjame nombrar a las autoridades eclesiásticas. Eso que haces tú, yo lo hago. Listo. De caballeros, listo. Ese es el regio patronato, el derecho que tiene el rey de España de nombrar autoridades eclesiásticas. ¿Cuál es la jerarquía clásica? Obispo y arzobispo. Esa es la jerarquía clásica, obispo y arzobispo. ¿Ok? Esto de acá no, y acá. Los arzobispos más importantes, y yo creo que esto sí tú lo sabes. ¿Has escuchado sobre el Hospital Loaiza en el centro de Lima, sí o no? Hospital Loaiza. ¿Por qué se llama Hospital Loaiza? Hospital Arzobispo Loaiza. Porque Jerónimo de Loaiza es el primer arzobispo de Lima. Primero. Y el segundo se llama Toribio de Mogrovejo, que también es un hospital que se encuentra en Barrios Altos. Hospital Toribio de Mogrovejo, que es el segundo arzobispo de Lima, que es incluso más importante que Jerónimo de Loaiza. Más importante. Entonces, los dos arzobispos, líderes de la Iglesia Católica a inicios del virreinato son Jerónimo de Loaiza y Toribio de Mogrovejo. Bartolomé Guerrero, no, déjalo ahí nomás. Estos dos, justo nombres de hospitales que tenemos acá en nuestro país. Uno en el centro de Lima, Avenida Alfonso Ugarte, pregúntale a tu papá, a tu mamá, Hospital Loaiza, y Toribio de Mogrovejo, que luego se convertirá en santo, cuyo hospital está en Barrios Altos, ¿no? Barrios Altos. Hospital Toribio de Mogrovejo, Santo Toribio de Mogrovejo le dicen. Listo, básicamente es esto. Y acá vas a encontrar una palabra clásica, concilio limense, concilio limense. ¿Qué es eso? Concilios. Concilios son reuniones. Reuniones de los miembros de la Iglesia Católica. Un concilio es una reunión de los miembros de la Iglesia Católica. Se llaman limenses porque están desarrollados en Lima. En Lima. Limenses en Lima, por si acaso. Limenses en Lima. Nada más, concilios limenses, reuniones de los miembros de la iglesia en Lima. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí hemos llegado en cuanto a la religiosidad dentro de lo que es el virreinato. La siguiente ya continuaremos con las órdenes religiosas y lo que venga, ¿no? Sin ningún inconveniente.